Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, y en este programa número 57 voy a seguir hablándoos acerca de los Cuervos Sangrientos. Como ya sabéis, este programa puede escucharse en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y además, como siempre, también están mis redes sociales. Facebook.com/la biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca, y en Google Plus, en YouTube y en Steam las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Como siempre, hago una mención especial del grupo de juego de Steam y su canal de chat de voz en Discord. Y también comento que sigue en marcha el Warhammer World. En cuanto al sumario de hoy, pues voy a seguir hablando acerca de los Cuervos Sangrientos, en especial de sus campañas más notables, desde el principio de los tiempos, los primeros registros que tenemos de ellos, hasta la reciente campaña Acheron, ¿no?, que es la trama principal del fallido videojuego Dawn of War 3. Si tenéis intención de jugar estos juegos, os recomiendo hacerlo antes de escuchar el relato de hoy, pues voy a destripar toda la historia de la campaña, avisados quedáis. Por otro lado, si no os interesan los Cuervos Sangrientos o tampoco los videojuegos, pues os recomiendo también saltar este programa, porque va a ser un programa muy denso en el que simplemente se va a repasar la cronología completa que he recogido hasta el día de hoy de los Cuervos Sangrientos. Así que si decís, a mí no me interesa este capítulo, me interesan más las legiones de la Legia de Horus o otros capítulos más con más trasfondo y más presencia en el trasfondo actual, ¿no? Pues como digo, este programa es completamente opcional, simplemente es un guiño para toda la gente que, como yo, empezó en el universo de Warhammer 40.000 a través de estos videojuegos. Así que si aún os interesa la aventura de Gabriel Angelos y sus Cuervos Sangrientos, podéis seguir escuchándolo. El primer registro oficial que se tiene de los Cuervos Sangrientos es la caída de la Fortaleza Negra de Vespa, alrededor del año 500 del milenio 41. El capitán Davian Zul, más tarde comandante de la cuarta compañía del capítulo, aparece en los registros por primera vez al matar a la bruja del caos Morgana en la Fortaleza Negra de Vespa. El siguiente registro es la limpieza de Obscurus, del cual no tenemos la fecha exacta, pero sabemos que también es en el milenio 41. El capitán Apolo Diomedes había comandado con honor y habilidad la compañía de élite de los Cuervos Sangrientos por casi 2 siglos estándar, cuando su victoria más famosa llegó en el mundo penal de Obscurus. Ese mismo día, él y sus hermanos de batalla derrotaron al gran jefe orco Manstompa Megakila y al hechicero del caos Anufans el Cruel. Después de esa victoria, Diomedes fue elevado al mando de comandante de la Guardia de Honor del Señor del Capítulo, convirtiéndose en el agente más cercano y público de Azaraya Kairas, entre los astartes de los Cuervos Sangrientos a menudo muy dispersos. El siguiente incidente seguramente os sonará. Se trata del incidente de Zairin, también en fecha desconocida, pero posterior a estos eventos previos. Durante muchos siglos, los Cuervos Sangrientos usaron el planeta Zairin como una de sus bases principales para el reclutamiento. Este verde mundo tenía una sociedad agraria próspera y una población que adoptó con entusiasmo el estilo de vida militar. Sus habitantes mostraron una lealtad inquebrantable al imperio. Las capacidades de sus respetados soldados solo fueron superadas por la competencia de los varios regimientos de la Guardia Imperial que el planeta había dado al imperio. La única falla conocida del mundo fue la propensión a un número mayor de nacimientos de mutantes y psíquicos. Poco después de obtener el rango de capitán y el mando de la tercera compañía del capítulo, Gabriel Angelos regresó al planeta para comenzar las pruebas de la sangre del capítulo, su sistema para la selección de nuevos iniciados. De hecho, Angelos había sido reclutado en ese mismo mundo siglos antes. Pero trágicamente, durante el curso de esas pruebas, Angelos interrumpió abruptamente el procedimiento y envió un mensaje secreto a la Inquisición. Si bien el contenido de este mensaje sigue siendo desconocido, los resultados son tremendamente claros. Poco más tarde, una flota de naves de la Armada Imperial y la Inquisición viajó al sistema y lo eliminó bajo una orden de exterminatus. Y después de este registro, da comienzo el trasfondo del primer videojuego de la serie Dawn of War.
con la campaña Tartarus, en fecha desconocida del 1941. El capitán Gabriel Angelos, comandante de la Guardia y líder de la tercera compañía de los Cuervos Sangrientos, así como comandante de una fuerza operativa de Cuervos Sangrientos que incluye la barcaza de batalla Letanía de Furia y el crucero de asalto Espíritu Voraz, fue uno de los oficiales más hábiles dentro de su capítulo. Angelos había descubierto una mancha profunda del caos en su mundo natal de Zairin, uno de los principales planetas de reclutamiento para el capítulo. Se vio obligado a recurrir a la ayuda de la Inquisición para realizar una espantosa acción de exterminatos en su planeta natal antes de que su corrupción pudiera extenderse a otras partes del imperio. Poco después de la destrucción de Zairin, su tercera compañía y su fuerza operativa fueron enviados en ayuda de las fuerzas imperiales en el mundo civilizado de Tartarus, que había sido invadido por un Wag orco. En el transcurso de la batalla, los Cuervos Sangrientos descubrieron la oscura historia del planeta, encontrando numerosos sitios de poder del caos y reliquias de los Aeldari, que dejaron atrás para ayudar a las futuras generaciones a continuar luchando contra las fuerzas del caos atrapadas en el planeta. En el curso de la lucha, la mayoría de la población que no fue evacuada cayó en el caos o fue asesinada por los orcos, y muy pocos civiles escaparon de Tartarus. Pero en verdad, la invasión orca había sido solo una distracción, una partida de guerra de marines del caos de la Legión Alfa, liderada por el señor del caos Bael y el hechicero del caos Sindri Mair, había usado la tapadera del Wag orco en el planeta para no ser detectados en ese mundo y comenzar sus propias operaciones en busca de un antiguo y muy poderoso artefacto caótico presente en el mundo, conocido como el Maledictum. Gabriel Angelos, cuya propia intuición le indicó que había más en la situación de Tartarus de lo que parecía a simple vista, hizo caso omiso de las advertencias del inquisidor de Lord Maleus, Mordecai Toth, y continuó persiguiendo a las fuerzas ocultas en el planeta. Finalmente, Gabriel descubrió que una fuerza de Aeldari del mundo astronado de Dieltan había sellado a un poderoso demonio en el artefacto caótico conocido como el Maledictum, debajo de su ciudad capital. Sin embargo, los Cuervos Sangrientos rompieron la retaguardia de las fuerzas Aeldari, matando a Sabatar de Kane y a muchos de sus guerreros. Pero a pesar de su intervención, Sindri logró robar el Maledictum y su llave desde debajo de las fuerzas imperiales y xenos. Quizás el evento más lamentable de la lucha en Tartarus no fueron los muchos hermanos de batalla perdidos, sino la traición del bibliotecario Isador Achios, quien tiempo atrás había sido iniciado junto a Gabriel. Achios se corrompió por el poder del Maledictum y fue él quien se lo entregó a Sindri, pensando que lo tenía bajo su control, mientras que en realidad había sido manipulado por el hechicero del caos desde el principio. Su traición no pudo ser perdonada, e Isador demostró ser más débil que Gabriel Angelos cuando fue enfrentado en combate personal contra él. Al final de la campaña, Gabriel destrozó el Maledictum con un martillo demonio forjado a partir de un fragmento de la espada del avatar de Kane de los Aeldari de Dieltan. Esto, sin embargo, solo liberó al demonio debido a la gran cantidad de derramamiento de sangre en el planeta, que sirvió como un sacrificio para potenciar el despertar del mismo. Cuando el demonio fue liberado, insinuó una conexión entre él y el Inquisidor Toth. Parece ser que el Inquisidor no era tan puro como hacía ver. Sin embargo, Gabriel fue incapaz de seguir con el asunto, teniendo que escapar del planeta con los heridos y el único recluta tomado del planeta, el sargento de las tropas de asalto Craius. Los jóvenes miembros de la guardia habían sido tomados bajo el ala de exterminadores del sargento Tancius, y a pesar de acabar gravemente heridos en la lucha, fueron llevados a bordo de la Letanía de Furia, donde comenzaron el largo y doloroso proceso de convertirse en marines espaciales. En Tartarus, el sargento explorador Coralis sufrió heridas graves a manos de las arañas de disformidad de los Aeldari, pero sin embargo, sobrevivió y volvió al servicio con la ayuda de numerosos reemplazos biónicos. No mucho más tarde, tuvo lugar la Cruzada Oscura. Esta terrible campaña comenzó cuando los Cuervos Sangrientos descubrieron artefactos de su desconocido pasado en las heladas tierras de Nordvandia, en el antiguo mundo civilizado imperial de Cronus, un planeta en el borde este de la galaxia que recientemente había sido tomado por el Imperio Tau. Bajo las órdenes de su señor del capítulo, se enviaron 3 compañías de Cuervos Sangrientos para limpiar el mundo de las fuerzas xenos presentes, de modo que el capítulo pudiera explorar las ruinas y aprender más acerca de sus orígenes perdidos. Sin embargo, después de que los equipos de reconocimiento imperial descubrieran la existencia de un cañón Hellstorm, un arma de un antiguo titán clase Imperator, el Aquila Ignis, que se había perdido en Cronos durante la herejía de Horus, el general Lucas Alexander de la Guardia Imperial fue nombrado gobernador militante y ordenó tomar el planeta de vuelta para el emperador.
Esta orden contradijo directamente las intenciones de los Cuervos Sangrientos de mantener el secreto de lo que descubrieron sobre sus orígenes en el mundo, y en última instancia llevó a las dos fuerzas imperiales a enfrentarse en una sangrienta contienda. También estuvieron presentes fuerzas de la Legión Traidora de los Portadores de la Palabra, bajo el mando del apóstol oscuro Eliphas el Heredero, el Wag del Señor de la Guerra Orko Gorguts, las fuerzas Tau de Shas o Kais, y los Eldari del mundo astronal de Bieltan de la vidente Taldir. Las fuerzas de los Cuervos Sangrientos, que incluían la primera, segunda y cuarta compañía, fueron dirigidas por el capitán Davian Thul, y la legendaria barcaza de batalla Letanía de Furia también estuvo presente. Los Cuervos Sangrientos lograron derrotar a todas las otras facciones presentes en el mundo hasta que solo permanecieron ellos y sus compañeros imperiales de la Astra Militarum bajo el mando del general Lucas Alexander. La Guardia Imperial, habiendo establecido su fortaleza cerca del cañón Hellstorm, que una vez había sido parte de un titán del Class Imperator, había reclamado como su cuartel general operativo una ciudad que habían arrebatado los Tau después de su aterrizaje, y que habían rebautizado como Bahía de la Victoria, creyendo que podrían recuperar completamente el control del planeta para el Imperio, incluso si eso significaba enfrentarse a los marines espaciales. Los Cuervos Sangrientos, sin embargo, pudieron abrirse camino a través del bastión imperial fuertemente defendido en Bahía de la Victoria, y finalmente tomaron el control del cañón Hellstorm, desencadenando una revolución entre las tropas disidentes imperiales que se negaron a luchar contra Astartes después de que su comisario fuera asesinado. Los Cuervos Sangrientos agregaron estas tropas a sus propias fuerzas y se abrieron paso a través de las pesadas defensas de Lucas Alexander, y pudieron poner fin al reinado del señor gobernador en Cronus. En el informe posterior a la batalla, realizado por Davian Thul, se mencionaba que los Cuervos Sangrientos tenían a Alexander en el más alto respeto, especialmente porque se habían mantenido absolutamente leal a sus órdenes y había defendido la Bahía de la Victoria con habilidad y honor. A pesar de su pérdida, Alexander y sus tropas fueron elogiados y honrados por su valentía al enfrentar el asalto de los Cuervos Sangrientos. La única excepción a esto fue la traicionera Quinta Compañía, quienes fueron ejecutados sin piedad por traicionar a su regimiento, a pesar de que habían unido fuerzas con los marines espaciales después de que Anton Gebet, el comisario adjunto a su compañía, fuera asesinado. Pero la Cruzada Oscura no terminaría ahí, pues Cronos también era un mundo necrópolis necrón, y los necrones fueron despertados por las batallas que asolaban la superficie del planeta muy por encima de sus tumbas de estasis subterráneas. Los necrones, gobernantes originales de Cronus, emergieron de sus tumbas de estasis en la meseta de Turavis mientras las batallas entre las otras facciones se desataron, y comenzaron a retomar el planeta región a región, cosechando todas las formas de vida sensibles que encontraron. Habiendo derrotado a la Guardia Imperial para asegurar el control del planeta, los Cuervos Sangrientos lanzaron un furioso asalto sobre el corazón del complejo subterráneo de los necrones en la meseta de Turavis. Liderados una vez más por el Capitán Thul, los Cuervos Sangrientos descendieron a las cavernas debajo de la meseta para descubrir una gran red de catacumbas escondidas dentro, que albergaban innumerables cantidades de guerreros necrones. A pesar de la oscura y temible ubicación, los Cuervos Sangrientos abrieron paso a través de las catacumbas, destruyendo los focos de necrones a medida que avanzaban hacia un punto estructural clave en el interior. El Capitán Thul colocó un poderoso artefacto explosivo que causó el colapso de las catacumbas, lo que puso fin a la amenaza necrona en Cronus, aunque es posible que los necrones simplemente fueran frenados en su resurgimiento a causa del colapso, y no destruidos por completo. Después de los sucesos en Cronus, Davian Thul fue interrogado por el inquisidor Mordecai Toth por su ataque contra otros servidores del Imperio, pero Toth no encontró pruebas concretas de que las acciones del capitán de los marines espaciales hubieran sido heréticas o provocadas por la corrupción del caos. Thul, una vez más, había sido considerado uno de los mejores astartes del capítulo. Su brillante dominio de la campaña Cronus y la victoria que ganó allí para los Cuervos Sangrientos debieron haberlo elevado aún más dentro del círculo interno de liderazgo de los Cuervos Sangrientos, pero en su lugar lo llevó a un enfrentamiento con el actual señor del capítulo de los Cuervos Sangrientos, Azaraya Kairas. Muchos dentro del capítulo han especulado que la caída en desgracia de Thul fue el resultado de su disposición a vilipendiar a los guardias imperiales asesinados por los Cuervos Sangrientos en Cronus, un hecho que se notó durante la investigación de la Inquisición sobre el asunto. Sin embargo, hay rumores más oscuros sobre los secretos descubiertos en Cronus,
secretos que fundamentalmente sacudieron la fe de Thul en los Cuervos Sangrientos y que lo obligaron a retirarse voluntariamente de la participación en la política del capítulo. Después de que Cronos fue tomado por los Cuervos Sangrientos, Thul supuestamente destruyó las reliquias antiguas de la historia del capítulo que había recuperado allí, debajo de las ruinas de una antigua fortaleza monasterio de los Cuervos Sangrientos. Así es como terminó la Cruzada Oscura, quizá la campaña más famosa del capítulo de los Cuervos Sangrientos. Pero que fuera la más famosa no significa que fuera la más intensa, pues la siguiente sería la campaña Kaurava. Esta campaña por el sistema Kaurava vio a los Cuervos Sangrientos enfrentados contra la Guardia Imperial estacionada en el sistema y una cruzada santa de la Orden de la Rosa Sagrada de las Adeptas Sororitas. A pesar de la presencia de enemigos más que suficientes en la forma de los orcos del Waz de Gorguts, los Ealdari del mundo astronave del Wee, los Drukhari de la Cábala del Corazón Negro, los marines espaciales del Caos de la Legión Alpha, bajo el mando del campeón del Caos Cornate Feirabeus Carron, y los Tau, las fuerzas imperiales presentes en el sistema terminaron involucradas también en brutales luchas internas. Para empeorar las cosas, los Necrones habían estado durmiendo también debajo de las arenas de Kaurava III, un mundo necrópolis Necrón, durante millones de años, y ahora estaban liderados por el recién despertado líder Necrón de Kaurava. La campaña resultó ser un desastre para los Cuervos Sangrientos, aunque la forma en que se desarrollaron los acontecimientos sigue siendo incierta en los registros imperiales. Los Cuervos Sangrientos establecieron su presencia en el sistema Kaurava en el Segundo Mundo, Kaurava II. Reconociendo la fuerza y el potencial de los habitantes locales de las inhóspitas montañas en las que se establecieron, el capítulo decidió examinar la posibilidad de reclutar a esos bárbaros habitantes. Desafortunadamente, el capitán Indri Boreal se perdió junto a las 5 compañías de Cuervos Sangrientos bajo su mando, lo que esencialmente le costó al capítulo la mitad de sus efectivos en una sola campaña. Como resultado, los Cuervos Sangrientos necesitaron desesperadamente intensificar su proceso de reclutamiento en el subsector Aurelia, su único terreno de reclutamiento restante para iniciados, para poder así reparar las pérdidas del capítulo durante la desastrosa campaña Kaurava. Los supervivientes de la campaña Kaurava en el capítulo hablan de ella muy raramente, si es que lo hacen, y consideran la campaña como un terrible error que agotó profundamente la fortaleza del capítulo. Un breve registro posterior recoge la campaña Targa, también en fecha desconocida en el 1941. El capitán Gabriel Angelos de la Tercera Compañía consiguió una aplastante victoria frente a los Tau en el sistema Targa de la Franja Este, que los astutos Xenos habían intentado anexionar a su imperio Tau. Y con esto terminan las campañas de Dawn of War, Winter Assault, Dark Crusade y Soulstorm. Pero las batallas notables de los Cuervos Sangrientos no terminan aquí, pues con Dawn of War 2 se nos narraría la primera cruzada aureliana. El subsector Aurelia, del sector Corianis, fue durante mucho tiempo profundamente importante para el enigmático capítulo de los Cuervos Sangrientos, como fuente de nuevos reclutas para el capítulo basado en su flota, y una importante fuente de tecnología, armas y otros artículos manufacturados extraídos de su capital, el mundo colmena de Meridian. En un momento desconocido al final del 41º milenio, un comandante de los Cuervos Sangrientos y el sargento Tarkus lanzaron un profundo ataque en el desierto del mundo feudal de Calderis, para ayudar al capitán Davian Thul y su compañía de Astartes de los Cuervos Sangrientos a acabar con una fuerza de orcos que amenazaba a la gente de Calderis. Los iniciados de los Cuervos Sangrientos, extraídos del subsector Aurelia, fueron más necesarios que nunca después de que el capítulo sufriera pérdidas terribles durante la campaña llevada a cabo por el capítulo en el sistema Kaurava. Mientras los Cuervos Sangrientos atacaban con fuerza a los orcos en Calderis, se enfrentaron con el mecánico Bad Zappa y su camión de guerra. Aunque el mecánico escapó, los Astartes derrumbaron la mina a través de la cual los orcos habían estado atacando el asentamiento humano en Calderis, y reclamaron así la victoria. Más tarde el capítulo atacó desde el crucero de asalto Armagedón hasta una aldea de Calderis donde el sargento de los exploradores, Tyrus, los estaba esperando para ayudarlos a defenderse contra otro asalto orco. Los Cuervos Sangrientos recibieron la noticia de que los orcos habían atacado 2 ubicaciones clave más en Calderis,
y comprendieron que alguien con más habilidad táctica que un piel verde normal los dirigía. El primer ataque fue dirigido por un noble llamado Skykeela, y el segundo por el gran jefe Gutrenka. Después de la derrota de los orcos, los marines espaciales extrajeron información de Skykeela y Gutrenka y descubrieron que ambos habían visitado recientemente la mina Felhammer. También supieron que el mecánico Bad Zappa estaba allí también. El sargento Cyrus permaneció a bordo del Armagedón para proporcionar apoyo técnico a medida que la fuerza de ataque se movía para expulsar a los orcos restantes de Calderis. Cuando la fuerza de asalto de Astartes entró en la mina, descubrieron que un exarca de arañas de la disformidad Eldari y su séquito ya estaban allí, pero desaparecieron antes de que pudieran ser atacados, justo cuando los orcos interrumpían el combate. Los Astartes fueron rescatados de los artilleros orcos por el sargento Tadeus. También encontraron a Bad Zappa y su mafia bajo el ataque de un brujo Eldari y una compañía de guardianes. Aunque los Astartes mataron al brujo, el astuto mecánico orco escapó una vez más. Cuando el brujo murió, habló de la existencia de un enemigo mayor que amenazaba a todo el subsector, pero los cuervos sangrientos no se preocuparon por lo que consideraban el balbuceo aleatorio del miembro de una raza Xenos conocida por su juego a dos bandas. Los cuervos sangrientos viajaron más tarde al mundo salvaje de jungla de Typhon Primaris, para eliminar la actividad Eldari que se había detectado en ese mundo. Una exarca de arañas de la disformidad estaba agitando a los orcos del clan Zol malvado, ubicados en las junglas de Typhon, a una revuelta, y él y sus fuerzas tuvieron que ser derrotadas. Este exarca no mencionó nada del llamado enemigo mayor, enfrentado una vez por los cuervos sangrientos, pero Zul le pidió a los Eldari que regresaran a Calderis mientras el mecánico Bad Zappa lanzaba un ataque contra la capital del planeta desierto. Y sus ciudades informaban que las plantas estaban mutando y que pequeñas criaturas púrpuras mataban el ganado. Los marines espaciales regresaron a Calderis y finalmente asesinaron al mecánico orco, pero pronto fueron atacados por tiránidos procedentes de un tentáculo de la flota enjambre Leviatán, que había llegado al subsector Aurelia con la intención de devorar todos sus mundos. Zul fue herido de muerte por un guerrero tiránido, y el tecnomarine Martellus puso a salvo a los cuervos sangrientos en Calderis después de destruir la fuerza de ataque tiránida. Los cuervos sangrientos regresaron a Typhon, dejando al apotecario Gordian a cargo del cuidado de Davian Zul, gravemente herido. Los cuervos sangrientos mataron a la exploradora Eldari Nemerian, que había estado causando problemas al imperio entre los orcos, y regresaron a Calderis para matar al guerrero tiránido que había herido de muerte al capitán Zul. Después de esto, los cuervos sangrientos se enfrentaron a tres objetivos principales: recopilar una muestra de biotoxina de los tiránidos que podría usarse para crear un veneno genético contra la flota enjambre que atacaba el subsector Aurelia, asegurar los datos de la antigua matriz astronómica de la edad oscura de la tecnología ubicada en Typhon Primaris, que podría señalar una debilidad crítica en la próxima flota enjambre tiránida, y la defensa de la gran ciudad colmena de Angel Forge en el mundo colmena de Meridian. Asegurar la matriz astronómica otorgó a los cuervos sangrientos la capacidad de desatar bombardeos orbitales y ataques profundos. La defensa de Angel Forge le permitió al sargento Tarkus obtener una armadura de exterminador y reunir la biotoxina tiránida agregó un dreadnought a las fuerzas de ataque de los cuervos sangrientos, que en realidad no era otro que el revivido capitán Davian Zul. Su cuerpo había sido enterrado dentro de un ataúd cibernético de dreadnought. Meridian fue entonces el blanco de constantes ataques de Eldari y finalmente se reveló que el vidente Hydranel del mundo astronave del UE había planeado atraer a toda la fragmentada flota enjambre tiránida a Meridian utilizando la población humana del mundo como cebo. Entonces, el vidente planeó destruirlo para eliminar la amenaza de los tiránidos en su mundo astronave, pero a costa de destruir una fuente vital de fabricación para los cuervos sangrientos. Una vez completados los tres objetivos, la biotoxina tiránida estuvo lista para su administración. Sin embargo, los navegantes de los cuervos sangrientos, a bordo del Letanía de Furia, que venían ayudando al subsector aureliano desde hace mucho tiempo, fueron atacados psíquicamente por la mente colmena tiránida, que puso la nave en grave peligro de perderse en la disformidad. Esto eliminó efectivamente cualquier posible refuerzo para el comandante de la fuerza aureliana Aramas. Pero la mente colmena se había debilitado por este esfuerzo. Envió su flota enjambre para consumir la biomasa de Typhon para poder reponerse. El equipo de ataque de los cuervos sangrientos se desplegó nuevamente en Typhon y administró la mente colmena la biotoxina a través de sus tentáculos de alimentación. En la batalla espacial muy por encima del mundo jungla, el Armagedón fue destruido,
y el apotecario Gordian asesinado. A medida que el veneno genético entraba en vigor dentro de las bionaves de la flota Enjambre, todo parecía perdido, ya que el equipo de ataque no tenía medios de retirada y las masivas oleadas de criaturas tiránidas se preparaban para atacar. De repente, el capitán Gabriel Angelos y toda una compañía de cuervos sangrientos aterrizaron en el campo de batalla de la recién llegada letanía de Furia y protegieron a la atribulada fuerza de asalto de los enjambres de tiránidos que se aproximaban. El propio Angelos se unió a la fuerza de ataque del comandante de la fuerza aureliana Aramas, y su ayuda fue decisiva para matar al tirano de enjambre Alfa que controlaba el enjambre. Con esa criatura sináptica muerta, los enjambres tiránidos dejaron de estar dirigidos por la mente colmena, y se volvieron el uno contra el otro incluso cuando las biosferas en órbita enfermaron y murieron. Los cuervos sangrientos habían ganado el día, y el subsector Aurelia y sus miles de millones de personas habían sido salvados de la aniquilación completa por parte del Gran Devorador. Pero justo cuando todo parecía estar volviendo a la normalidad en el subsector Aurelia del sector Corianis, la disformidad se abrió y escupió el antiguo mundo capital del subsector y antiguo mundo natal de los marines espaciales de los cuervos sangrientos, el mundo helado de Aurelia. Hogar de la antigua fortaleza monasterio de los cuervos sangrientos de Selenon y de muchos leales ciudadanos del imperio, el planeta fue corrompido por un gran demonio de Nargel conocido como Alker. El maestro del capítulo Moria había intentado destruir al demonio pero fracasó, y el demonio debilitado fue encarcelado en las profundidades de la fortaleza de Selemon por Azaraya Kairas, por aquel entonces un bibliotecario de los cuervos sangrientos. Sin embargo, la influencia del demonio resultó ser demasiado fuerte, y finalmente Kairas cayó en la mancha del caos. Aurelia en sí fue tragado por la disformidad, y su existencia en el subsector que heredó su nombre fue olvidada. Sin embargo, el mundo cubierto de hielo regresó al espacio real a finales del 41º milenio, portando hordas del caos, una partida de guerra de marines espaciales del caos de la Legión Negra, dirigida por el señor del caos Aragast el Saqueador, y el antiguo apóstol oscuro de los portadores de la palabra, Elifas el Heredero, quien había sido resucitado por la voluntad de los dioses oscuros para poder buscar la destrucción de los cuervos sangrientos, ahora como miembro de la Legión Negra. El capitán Gabriel Angelos y el comandante Aramus reunieron a los astartes de los cuervos sangrientos de la tercera y quinta compañía para enfrentar esta amenaza. Pero tan pronto como se unieron al combate, los Eldari y los orcos siempre presentes se levantaron para causar problemas junto con los heréticos soldados de la Colmena, la noble casa Vandis del mundo de Meridian. En poco tiempo, todo el subsector se vio envuelto en un nuevo combate contra múltiples enemigos, con las fuerzas del caos causando estragos a voluntad. Cuando los cuervos sangrientos se apresuraron a responder a estas amenazas, salieron a la luz circunstancias aún más espantosas a medida que el pecio espacial Juicio de la Carroña regresaba al subsector. Decididos a recuperar valiosa inteligencia y avanzada tecnología del pecio espacial para ayudarlos contra los sucios sirvientes del caos, los cuervos sangrientos bajo el mando del comandante de la fuerza local, el sargento Aramus, atacaron el Juicio de la Carroña solo para descubrir los cuerpos de los caídos. Los cuervos sangrientos de la quinta compañía, anteriormente miembros de una expedición liderada a bordo del pecio espacial por el apotecario Galan. Cuando las fuerzas de Aramus investigaron el pecio, se sorprendieron al encontrar evidencias de la corrupción de Galan por parte de los poderes del caos. Pero la verdad del asunto era mucho más insidiosa. Mientras Aramus y el capitán Angelos luchaban desesperadamente para mantener el control del subsector y descubrir los secretos tanto del Juicio de la Carroña como del planeta perdido Aurelia, fueron interrumpidos por la llegada de Apolo Diomedes, capitán de la Guardia de Honor de los Cuervos Sangrientos y mano derecha del capitán y jefe bibliotecario del capítulo, Azaraya Kairas. Diomedes ordenó a todas las fuerzas de los Cuervos Sangrientos que se retiraran, una orden que tanto Angelos como Aramus ignoraron rápidamente. A medida que Diomedes se volvía cada vez más severo en sus órdenes, Aramus y Angelos continuaron resistiendo a las fuerzas de la Legión Negra, con quienes el capítulo había evitado recientemente el conflicto abierto por una razón desconocida. Mientras continuaban sus investigaciones, Aramus descubrió con horror que la fuente de la corrupción no era otra que el propio capitán Kairas, que había caído bajo el dominio del gran demonio Alker durante su campaña anterior en Aurelia siglos antes, y que había difundido su contaminación a Galan a bordo del Juicio de la Carroña. Kairas escapó del planeta condenado a Aurelia a bordo del pecio espacial,
y haber regresado al capítulo con una oscura semilla de corrupción cuando se encontró con la expedición de Galan. Estallando el conflicto abierto con las fuerzas del capitán Diomedes en su campamento base en Calderis, Aramus atacó al apotecario Galan, matando al traidor y a su corte de exterminadores guardaespaldas corruptos, una batalla que terminó en un enfrentamiento contra el propio capitán Diomedes. Reacio a aceptar la corrupción de su patrón político dentro del capítulo, Diomedes se encontró desgarrado, pero dejó que Aramus y sus compañeros salieran de Calderis y continuasen sus operaciones contra la Legión Negra de Aragast el Saqueador. La batalla de Aurelia culminó con la muerte de Elifas el Heredero, quien tomó el control de la Legión Negra traicionando a Aragast y dejándolo a merced de los Cuervos Sangrientos anteriormente en la lucha. A pesar de las maquinaciones de Elifas, Aramus pudo volver a sellar al demonio Alker en su tumba helada dentro de la fortaleza Selenon en Aurelia. Incluso en esta victoria, el señor del capítulo Kairas declaró al capitán Gabriel Angelos como renegado y como traidor del capítulo, y el sargento Aramus se encontró con el conocimiento de que el señor del capítulo era un agente corrupto de los dioses del caos. Diomedes y Aramus regresaron al capítulo para esperar su momento mientras Angelos huía de la ira de Kairas. Esta batalla continuaría en la tercera cruzada aureliana. Esta tercera y última campaña en el subsector Aurelia tuvo lugar 10 años estándar después del destierro de Alker. A pesar del destierro del gran demonio de Nargel y de la derrota de la Legión Negra, los mundos del subsector aureliano permanecieron atrapados por la constante guerra y el derramamiento de sangre. Más fuerzas de la Legión Negra y de los cultistas del caos se alzaron para causar estragos en todo el subsector, mientras que las fuerzas imperiales lucharon con los restos de la invasión tiránida, y los orcos continuaron saqueando las franjas de todos los mundos. Además, los Eldari seguían asaltando desde las sombras, susurrando ante los restos de un mundo astronave caído hace mucho tiempo. En esta situación, el Imperio finalmente había alcanzado los límites de su paciencia. En un esfuerzo audaz para restaurar el control total sobre el subsector, el comando del segmento imperial envió varios regimientos de tropas de choque de Cadia del Astra Militarum al subsector, liderados por el inquisidor de Lord Hereticus Adrastia, a quien se le había encomendado la tarea de dirigir una investigación de los Cuervos Sangrientos y determinar si habían sido irremediablemente corrompidos por el archienemigo. Debía tomar su determinación antes de la llegada de una gran flota de retribución de Lord Omaleus, que tenía la tarea de someter a cada mundo habitado del subsector a un exterminatus si se consideraba que la corrupción era demasiado profunda. Las fuerzas de la Guardia Imperial tomaron rápidamente el control de las diversas fuerzas de defensa planetarias del subsector. La mayor parte de estas tropas se habían desplegado en Typhon Primaris, un mundo cuyas densas selvas proporcionaban refugio a los alienígenas como orcos, tiránidos y herejes. Sin embargo, el progreso fue lento, y el Imperio había preparado una solución más permanente para el subsector y sus ciudades. Todos y cada uno de los mundos serían purgados de toda vida, sometidos a los fuegos del Exterminatus. Pero las fuerzas imperiales recién llegadas bajo el mando de Adrastia hicieron más daño que bien, ya que cientos de miembros de la Guardia fueron víctimas de las susurradas tentaciones de los poderes ruinosos, causando disensión dentro de las filas. Si recordáis, el capitán de los Cuervos Sangrientos, Gabriel Angelos, había sido tachado de traidor por su corrupto señor del capítulo Azaraya Kairas, habiendo descubierto la herejía en los rangos más altos del capítulo. Poco dispuesto a derramar la sangre de sus hermanos marines espaciales, Gabriel se había escondido. Allí, reunió a los pocos amigos y aliados que pudo, preparándose para oponerse a la mancha caótica que consumía a sus hermanos. Incapaz de enfrentarse directamente con Azaraya Kairas, el ahora renegado capitán Angelos se vio obligado a confiar en aquellos hombres que aún le eran leales para ayudar a probar que su actual señor del capítulo estaba corrompido por el caos, y que él era el verdadero traidor. Angelos y sus Cuervos Sangrientos renegados decidieron eliminar a Azaraya Kairas, una vez que supieron que planeaba utilizar la acción exterminatus inminente del subsector por parte de la flota de retribución de Lord Omaleus como un sacrificio a Khorne, y ascender así a la demonicidad. Desafortunadamente para Angelos, el capitán Apolo Diomedes todavía creía que el señor del capítulo Kairas era leal. Durante el comienzo de la campaña, Diomedes, el Tecnomarine Martellus y un sargento veterano de la Marina Espacial conocido como el Antiguo, que en realidad era el antiguo sargento Tarkus, lucharon en su camino a través de Typhon para derrotar y finalmente destruir el caos de la Legión Negra, liderada por Lord Elifas el Heredero, resucitado una vez más por sus patrones oscuros.
Diomedes y sus cuervos sangrientos intentaron alcanzar un medio de transporte frente a Typhon mientras escapaban de las garras de un culto del caos local y de guardias imperiales traidores en el camino. Al llegar al mundo de Calderis, los cuervos sangrientos lucharon contra sus hermanos de batalla corruptos que eran leales a Kairas, y les impidieron con éxito purgar el planeta de toda vida humana. Después de destruir el portal de disformidad en el antiguo mundo capitalizado subsectorial de Aurelia, Diomedes se enteró de un ataque en el mundo colmena de Meridian por parte de guardias traidores y llegó allí con sus fuerzas. Los cuervos sangrientos lograron matar a los guardias traidores presentes en Meridian y descubrieron una transmisión de Kairas que no solo reveló su ubicación en Typhon, sino que también finalmente convenció a Diomedes de que Kairas había sido corrompido por el caos. Entonces Diomedes y sus Astartes regresaron a Typhon Primaris para enfrentarse a Kairas directamente, pero solo para ser emboscados por un grupo de Aldaris del mundo astronave de Bieltan. Desconfiando de un ritual aparentemente mágico que los Aeldari estaban llevando a cabo, Diomedes y sus marines mataron a los Aeldari presentes allí. Después de esta acción, Kairas reveló que el ritual Aeldari realmente impedía que la flota de retribución de la Inquisición Imperial llegase al subsector a través de la disformidad. La flota luego saltó al subsector desde el espacio disforme e inició la acción de Exterminatus esperada en Typhon Primaris. Diomedes y los leales cuervos sangrientos escaparon de Typhon antes de que el Exterminatus estuviera completo, pero el otrora verde mundo de jungla de Typhon Primaris se redujo a cenizas. Al encontrarse en el pecio espacial conocido como el Juicio de la Carroña, los cuervos sangrientos leales se recuperaron y decidieron detener a Kairas de una vez por todas. Se dedujo que el señor del capítulo traidor se estaba escondiendo en el mundo muerto de Zairin, el mundo natal perdido de Angelos. Como Zairin había sufrido una acción de exterminatus propia por orden de Gabriel Angelos muchas décadas solares antes, la flota de retribución de la Inquisición no tenía ninguna razón para viajar allí. En Zairin, Angelos y sus cuervos sangrientos lanzaron un ataque contra una alianza conjunta de marines espaciales del caos de la Legión Negra, guardias imperiales corruptos y cuervos sangrientos traidores. Kairas comenzó su ascenso a la demonicidad a medida que se desarrollaba la batalla, aprovechando el poder creado por el sacrificio de miles de millones en todo el subsector a medida que avanzaban las acciones genocidas de la Inquisición. Gabriel y su tercera compañía, complementados por los exterminadores de élite de la primera compañía, lanzaron un ataque contra Kairas, pero fueron rápidamente heridos o asesinados. Pero el grupo leal de cuervos sangrientos bajo el mando de Diomedes lanzó su propio ataque, que tuvo éxito al matar a Kairas justo cuando surgieron sus poderes como un príncipe demonio recién ascendido. Diomedes contactó inmediatamente a la inquisidora Drastia y le pidió que detuviera el exterminatus del subsector Aurelia, ya que la fuente de la mancha caótica había sido eliminada. El capítulo de los cuervos sangrientos fue posteriormente purgado de cualquier mancha caótica restante, sus hermanos de batalla corruptos siendo eliminados con un disparo de Volter en la cabeza. Gabriel Angelos fue rescatado del precipicio de la muerte por los apotecarios del capítulo, quienes reemplazaron grandes partes de su cuerpo devastado con aumentos biónicos. Por su lealtad al emperador y su liderazgo constante a través de la miríada de crisis de las cruzadas aurelianas, Angelos fue elegido como el nuevo señor del capítulo de los cuervos sangrientos por aclamación. Se convirtió en el primer señor del capítulo de los cuervos sangrientos desde Azaraya Vidia, pero no para servir también como jefe bibliotecario del capítulo, cargo que ahora ocupa Jonah Orion. Así terminó la campaña de Chaos Rising, primera expansión de Dawn of War 2. Dawn of War Retribution incluiría una campaña modular que se podía jugar con cualquier raza, pero que realmente no impacta en el trasfondo del juego, con lo cual la voy a omitir. La historia continuaría muchos años después, con la campaña de Dawn of War 3, la llamada campaña Acheron. Un alma catastrófica, conocida simplemente como la Lanza de Cain, fue inesperadamente descubierta en el planeta helado de Acheron, perdido en la disformidad, y finalmente 3 fuerzas convergieron en el mundo para recuperarlo. Los Cuervos Sangrientos, bajo el legendario capitán del capítulo Gabriel Angelos, los Aeldari, dirigidos por la vidente Maka, y un Wag orco,
dirigido por el gran jefe Gorguts. La campaña comenzó cuando el mundo imperial de Cyprus Ultima fue asediado por una horda orca masiva liderada por el caudillo Hitstompa. Por razones desconocidas, el inquisidor imperial Holt le había ordenado a la armada imperial que bloqueara el planeta y negó a la gobernante Lady Solaria, de la casa de caballeros imperiales Barlock, recibir refuerzos en el planeta. Los Cuervos Sangrientos, bajo el señor del capítulo Gabriel Angelos, atravesaron el bloqueo para llevar ayuda a Lady Solaria, pero no antes de que la fortaleza Barlock fuera saqueada por el antiguo teniente de Hitstompa, Gorguts. Hitstompa usó las partes saqueadas para construir un enorme cañón capaz de derrotar a las fuerzas de los Aeldari, que también estaban en Cyprus Ultima, y atacaron a los orcos. Mientras tanto, el inquisidor Holt recordó con impaciencia a Angelos que su misión principal en la región era utilizar una docena de fortalezas estelares de clase Ramilis para formar un bloqueo destinado a contener cualquier contagio de disformidad presente en Acheron, que pudiera extenderse por el Imperio después de su salida del Immaterium. No debían distraerse con las violentas locuras de los orcos, incluso si eso significaba la destrucción de una de las casas caballerescas del emperador. Por su parte, el autarca Caer, líder del mundo astronave de Bieltan en Cyprus Ultima, convocó a la vidente Maca para que le ayudara contra los pieles verdes presentes en el mundo de los caballeros. Caer tenía la intención de utilizar Cyprus Ultima como base de operaciones para viajar al planeta Acheron, cuando éste emergió de la disformidad, después de haber estado perdido durante muchos siglos terrestres. Caer estaba obsesionado con la lanza de Cain, llamada así por su dios de la guerra perdido, Cael Amencha Cain, del que se decía que era capaz de matar enemigos de un solo golpe. Caer había confiscado previamente la joya espiritual de la vidente Taldir a su hermano gemelo, Ronan, cuando intentaba transportarla a su hogar, el mundo astronave del Ue. Mientras la piedra estaba bajo la custodia de Caer, el espíritu de Taldir habló inconscientemente a Caer sobre la profecía que rodeaba la lanza de Cain. En un trance, ella profetizó que los caminantes serían llamados por la lanza de Cain y unidos por el príncipe de las tormentas. Convencido de que él era el príncipe de las tormentas destinado a unir a los Aeldari fracturados y nómadas contra sus enemigos, el autarca, hambriento de poder, mantuvo secretamente a Taldir prisionera en su joya espiritual como una forma de aumentar las filas de sus fuerzas, usándola como su marioneta para reforzar la idea de su liderazgo destinado ante los otros Aeldari. Incapaz de comunicarse con nadie más que Caer en su estado incorpóreo, Taldir se encontró efectivamente aislada de cualquier ayuda externa. La vidente Maca, sin embargo, no confió en Caer en absoluto, y en secreto comenzó a construir una insurrección a Aeldari con la ayuda de Ronan, que simuló cooperar con Caer mientras actuaba como espía de la autarca, y de Jainzar, la señora Fénix de la senda guerrera Aeldari de los espectros aullantes. Un destacamento de las fuerzas Aeldari asaltó la fortaleza estelar Helios, donde el bibliotecario jefe de los Cuervos Sangrientos, Jonah Orion, estaba estudiando un artefacto Aeldari. Pero Gabriel Angelos y sus compañeros astartes llegaron a tiempo para rescatar al bibliotecario, aunque a costa de un daño crítico a la fortaleza a raíz de la batalla. El inquisidor Holt estaba indignado por el daño causado a la Helios, y Angelos ordenó al capellán Apolo Diomedes quedarse con su destacamento en la Helios para defenderla, y supervisar las reparaciones de la fortaleza estelar. ¿Y qué hacían los orcos mientras tanto? Pues en Cyprus Ultima, el cañón de Hitstompa fue saboteado por Gorguts, y estalló justo cuando Hitstompa estaba a punto de enfrentarse a las fuerzas de Maca, que invadieron su posición. Con Hitstompa derrotado, Gorguts subyuga rápidamente a los otros subordinados de Hitstompa, que incluyen al estrambótico orco Zabnogin y al gran mecánico Wazmaka. Gorguts formó una nueva banda de guerra con ellos y comenzó los preparativos para viajar al mundo perdido de Acheron, cuya existencia habían aprendido después de luchar contra los Aeldari y otras facciones para obtener la victoria final en el sistema Kaurava durante los eventos de la campaña de dicho nombre. Después de haber sabido de la lanza de Cain, que estaba en Acheron, Gorguts quería el superpalo puntiagudo para él solo. La vidente Maca y sus fuerzas se prepararon para atacar a los Cuervos Sangrientos en Cyprus Ultima, y casi mataron al bibliotecario Orion y a Gabriel Angelos cuando una lluvia de meteoritos repentinamente interrumpió la feroz batalla, anunciando el regreso del planeta Acheron al espacio real. Gorguts aprovechó la oportunidad para estrellar su masiva nave Kill Crosser en otra fortaleza estelar imperial y aplastar a los Cuervos Sangrientos defensores antes de aterrizar en Acheron.
La fortaleza estelar Helios impactó a su vez contra la capa exterior congelada de Acheron cuando éste emergió de la disformidad. Gabriel Angelos y un escuadrón de exterminadores rescataron al capellán Diomedes de los Aeldari, y los orcos los atacaron en los restos de la Helios. Mientras tanto, la vidente Maka y el explorador Ronan lograron ganarse una audiencia con Gorguts, después de matar a bastantes de sus orcos, y le convencieron de luchar contra Cair en un esfuerzo por descarrilar a la intrigante autarca de llegar a la verdadera superficie de Acheron, donde la lanza de Cain fue guardada. Ronan llevó a Gorgus directamente a los puestos avanzados de Cair, y Gorgus y sus fuerzas mataron al señor espectral Valador, otro teniente de Cair. Mientras Cair estaba preocupado luchando contra las fuerzas de Gorguts, Maka, Jain-Zar y un puñado de guerreros de la senda Eldari y de los escorpiones asesinos irrumpieron en la base principal de Cair, donde se guardaba la joya espiritual de la vidente Taldir. El grupo de ataque de Maka apenas escapó con la ayuda de simpatizantes dentro de las filas de la autarca Cair, así como un ataque sorpresa de un destacamento de los orcos de Gorguts. Mientras tanto, Gabriel Angelos había rastreado la banda de guerra de Gorguts hasta la bóveda, uno de los muchos pasillos a través de la capa exterior de Acheron que lo llevó a su verdadera superficie. Allí destruyó el cañón de Wazmaka que trajeron allí para abrir la bóveda. El inquisidor Holt ordenó el bombardeo de la bóveda a pesar de que Angelos estaba en las inmediaciones de la misma, en un intento de destruir el pasillo y cortar el acceso a la lanza de Cain para las facciones Xenos. Enfurecido, el capitán de Diomedes juró venganza contra el inquisidor por el asesinato de su señor del capítulo, y tuvo que ser calmado por el bibliotecario Orion. No fue hasta que Lady Solaria informó a los cuervos sangrientos de la noticia de la supervivencia de Angelos que cambiaron sus prioridades para reagruparse con el señor del capítulo en la superficie de Acheron. El bombardeo orbital imperial no tuvo el efecto previsto de sellar la bóveda, sino que la abrió de par en par. Cair vio la destrucción de la bóveda como una oportunidad para llevar sus fuerzas a la verdadera superficie de Acheron y apoderarse del artefacto. Maka y Ronan pronto hicieron un descubrimiento inquietante en el planeta. Se encontraron con un enorme gran demonio de Khorne, un devorador de almas, atrapado en el hielo pero tratando de despertar. El demonio fue sellado allí por los antiguos Aeldari hacía eones. Cair también lo descubrió, pero creyó que la lanza de Cain debería usarse para matar a la bestia antes de que pudiese despertar por completo. Taldir, Ronan y Maka no estaban tan seguros, y pensaron que la lanza de Cain no era más que una trampa creada por el caos durante la época de Acheron en la disformidad para atraer a otros mundos para liberar al demonio. Cuando intentaron huir a través de los portales conocidos como las puertas colosales, Cair bloqueó sus rutas de escape. Con el tiempo agotándose, Taldir le ordenó a Ronan que colocase su joya espiritual en un caballero espectral y que pilotase su nuevo cuerpo mecánico para ayudar a romper las cerraduras de las puertas colosales. Sabiendo que solo dos gemelos, uno muerto y uno vivo, pueden pilotar un caballero espectral, Ronan aceptó a regañadientes a pesar de sus objeciones a arriesgar su vida nuevamente. Huyeron a otra sección de Acheron, lejos de las fuerzas de Cair. Gabriel Angelos y sus cuervos sangrientos, junto con Lady Solaria y su caminante caballero imperial, llegaron al templo de la lanza e invadieron las fuerzas de Cair, así como una porción de los orcos de Gorguts. Pero Gorgus exigió su venganza con la ayuda del arma apodada la belleza de Morkanaut, ingeniada por el gran mecánico Wazmaka. Taldir luego explicó que la profecía del príncipe de las tormentas no estaba clara, y su visión estaba parcialmente oscurecida. Ella y su compañera vidente Maka meditaron e intentaron descifrar más claramente el contenido de la profecía. Mientras tanto, tanto Cair como Gorguts llegaron al altar de la lanza de Cain, y Cair rápidamente superó al gran jefe orco en combate singular. Cair tomó la lanza por sí mismo e intentó matar a Gorguts con ella. Desafortunadamente para la autarca, se reveló que la profecía con respecto a la lanza era en verdad una trampa dejada por los sirvientes del caos para liberar al demonio. Cuando Cair dio el golpe mortal al gran jefe orco, la hoja principal de la lanza de Cain se hizo añicos sin dañar a Gorguts, y Cair se consumió como un sacrificio de sangre que liberó al devorador de almas del hielo. Ahora libre, el devorador de almas vio aumentado su poder por las innumerables vidas que se habían perdido en el planeta a lo largo de los milenios, vidas tomadas por todos aquellos que habían venido en busca del poder prometido de la lanza de Cain. Las tres facciones de Acheron, Aeldari, marines espaciales y orcos se encontraron luchando contra el engendro de la disformidad generado por el demonio usando los ecos psíquicos de los guerreros de muchas razas que fueron asesinados en Acheron a lo largo de los siglos.
Una alianza de conveniencia fue acatada rápidamente. La vidente Maka encargó a Gorgus la destrucción de los pilotos del caos que estaban alimentando al gran demonio y generando el engendro de la disformidad. Mientras tanto, Maka le pide a Gabriel Angelos que sacrifique su barcaza de batalla, el Intrépido, para paralizar al devorador de almas, embistiéndolo en una helada hendidura en la superficie helada del planeta. Este acto sacrificó las vidas de los astartes y los mortales a bordo del gran navío, pero impidió que el gran demonio causara estragos en toda la galaxia en nombre del dios de la sangre. Sabiendo que el demonio estaba protegiendo el planeta, Angelos aceptó regañadientes y ordenó al capitán Baltasar que iniciara un curso acelerado sobre Acheron. El impacto de la gran nave en un punto tan débil en la estructura tectónica del planeta provocó que el mundo oscuro comenzara a romperse. Con Acheron fragmentado y destruido, el gran demonio rápidamente disminuyó en tamaño y fuerza a medida que su acceso a todo el poder psíquico de las almas asesinadas en las cercanías del mundo se perdía. Con la insistencia de Maka, quien creía que la profecía predijo que las tres facciones, los caminantes nómadas de los que hablaba, debían trabajar juntos para derrotar al gran demonio, ahora revelado como el príncipe de las tormentas, los tres héroes se unieron para derrotar al demonio después de luchar a través de hordas de engendros del caos en el fragmento restante de Acheron que albergaba el templo de la lanza. Tras su victoria, los tres héroes se separaron cautelosamente después de desterrar al príncipe de las tormentas de vuelta a la disformidad. Pero Gorgut se quedó atrás y se apoderó de los restos de la lanza de Kain para sí mismo, como trofeo antes de partir. En otra parte, un líder supremo desconocido de los Necrones tomó nota de los eventos en Acheron y preparó a sus ejércitos para entrar en una inminente refriega. Así terminó la cruzada de Acheron, narrada en el videojuego Dawn of War 3. Pero este no es, ni mucho menos, el último registro de los Cuervos Sangrientos en la historia del Imperio. Pues en el año 999 de 1941 se supo que participaron en la 13ª Cruzada Negra. Los Cuervos Sangrientos desplegaron una parte de sus fuerzas en la defensa del crucial mundo fortaleza de Cadia durante la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador. De hecho, el capitán Davian Zul y su cuarta compañía se distinguieron una vez más especialmente en esta campaña. Seguramente, esta no será la última vez que tendremos noticias de este gran capítulo de los Cuervos Sangrientos. Y queda por ver si lograrán o no encontrarse cara a cara con sus orígenes y si el Imperio estará dispuesto a aceptarlos. Y como siempre, cierro el programa con una cita de los Cuervos Sangrientos. En este lugar oscuro, en esta hora oscura, nos enfrentaremos a los enemigos del Emperador. Y sabrán que ni siquiera aquí, en esta profanada roca infernal, sufriremos la existencia del hereje. Ni ahora, ni nunca. Gabriel Angelos, señor del capítulo de los Cuervos Sangrientos. Bueno, pues aquí termina el relato de hoy, esta segunda parte sobre los Cuervos Sangrientos. Espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado, especialmente si jugasteis la campaña y queríais rememorar un poco su epicidad. Son variadas, hay muchos personajes épicos. Yo creo que en Dawn of War 2 es quizá donde se resaltan más, ¿no? Donde sabemos más de Tarkus, de Thaddeus, de Cyrus, del propio Gabriel, ¿no? Que aunque está presente desde la primera entrega, pasa de este Gabriel atormentado que vemos en el primer Dawn of War por todo lo ocurrido en Cyrene, en su mundo de origen, a después este Gabriel ya más veterano que toma las riendas como señor del capítulo de los Cuervos Sangrientos. En fin, ya sabéis, lo habéis escuchado en Spreaker Radio, en iTunes o en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y también, como siempre, está en las redes sociales: facebook.com/la biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @biblioteca Tisca, y en Google Plus, YouTube y en Steam las comunidades llamadas la biblioteca de Tisca. Hoy debo dar gracias pues a los autores de las bandas sonoras de los videojuegos. En el caso de la primera entrega era Jeremy Soule, quizás la más rimbombante, que la verdad se te come un poco el programa mientras la pones de fondo. La segunda para mí es la mejor quizá,
Y la del 3 es la de Paul Leonard Morgan, que tiene un toque como más oscuro, más catastrofista, ¿no? Pero que también creo que encaja muy bien en cómo están narradas esas campañas, ¿no? También quiero agradecer a la web de Wikihammer en inglés, que es prácticamente donde he sacado toda esta crónica y la he tenido que traducir del inglés para tenerlo un poco más asequible esto. Y la recomendación de hoy es Dawn of War 2, haciendo especial énfasis en este estilo de juego RTS, ¿no? De estrategia en tiempo real, de acción rápida. Dawn of War 2 despliega ante tus ojos el fantástico universo de Warhammer 40.000 como nunca antes. Ahí se puede experimentar la profunda brutalidad de la batalla jugando en la épica campaña o enfrentándote a los enemigos en llameantes campos de batalla y liderando sangrientos combates cuerpo a cuerpo o a distancia. Además se pueden liderar los escuadrones de reclutas y desarrollarlos hasta convertirlos en los veteranos más curtidos de la galaxia. Una vez hecho todo esto, paso a leer los comentarios de los canales. En primer lugar, en Spreaker, Maxi Torres dice: llegas tarde. Sí, bueno, se referirá a la ausencia de programa durante casi 2 semanas, ¿no? Pero un bibliotecario nunca llega tarde ni pronto, llega exactamente cuando la disformidad quiere. Gracias a toda la gente que me escucháis y me comentáis por Spreaker. Pasando a Facebook, David Gómez dice: uy, qué guay, ya tengo amenizamiento para el trayecto al curo, gracias Helios. Marco G. Bonet dice: una pena que el Dawn of War 3 fuera tan malo y falto de contenido. Erigol del Viento dice: qué ganas de llegar a casa para poder escucharlo, por el emperador. Ramón Lafuente dice: joder, no voy a verlo porque no quiero spoilearme nada de Dawn of War 2. Gracias igualmente, Helios, ya lo veré en un futuro. Pues sí, te recomiendo disfrutarlo porque yo la segunda entrega es la que más disfruté de lejos. Miguel Ángel Quero dice: impresionante como siempre, Helios, sigue así. Pintar mientras te escucho es un placer. ¿Podrías saludar a nuestro grupo de fieles seguidores del emperador? Se llama Juventudes Warhammeras. Un saludo desde Italia. Pues un saludo desde mi biblioteca de Tisca a las Juventudes Warhammeras y también a toda la gente que me escucháis y me seguís desde Italia. Rubio Yo Rubio dice: muy interesante, aunque ya sabemos que descienden de los 1000 hijos, por más que ellos digan que no saben, que no se acuerdan, etc. Amnesia selectiva, es el error de su semilla genética. Cristian Reinolde dice: gracias desde Argentina por hacer un podcast de los Cuervos Sangrientos, es muy bueno y completo, es mi primer ejército, el próximo que construya cuando termine mis Cuervos Sangrientos va a ser los 1000 hijos. Bueno, veo que vas a seguir del mismo palo. Vulpes dice: qué ganas había de más, gracias por otro capítulo y adelante por el emperador. Miguel Echenique dice: saludos Helios, gran programa como siempre, me recordó cómo fue que empezar con este maravilloso universo unos años atrás. Un saludo y un abrazo desde la Ciudad de México. Pues un abrazo para ti, Miguel, y a toda la gente que me seguís desde México. Por último, Alejandro Carreto dice: oído, muy interesante el trasfondo de los Cuervos Sangrientos. Sí, ¿verdad? Hay más capas de las que parecen. Gracias a toda la gente que me comentáis, me seguís y me escucháis a través de Facebook. Pasando a Twitter, 2 tweets muy rápidos. Oscar Calvo dice: con las vacaciones se me han acumulado un montón de podcasts, a ver si me puedo poner las pilas y ponerme al día. Jordi Alba Guaita dice: el turno de los 1000 hijos leales, querrás decir. Gracias a toda la gente que me seguís, me retuiteáis por Twitter y me mencionáis. Paso a YouTube, donde Mario Araujo dice: excelente post, por favor habla sobre The Gathering Storm y el regreso del Primarca. Saludos desde Perú. Pues tranquilo, que todo llegará, como he dicho, se hablará de todo, a su debido tiempo. Un saludo a toda la gente que me sigue desde Perú. Titán 320 dice: qué buen vídeo, me encanta cómo relatas todo, aguanten los necrones. Omar Vidal dice: simplemente siempre nos traes material de verdad, lo mejor del space opera que haya existido. Aún espero que le hagas un buen audiolibro del mejor libro de toda la franquicia, Los fantasmas de Gaunt. Por supuesto, queda pendiente. Víctor Castejón dice: ángeles sangrientos, porfa, me he puesto a escuchar estos podcasts y en una semana me los he hecho todos, genial tarea, Helios. Ya va quedando menos para los ángeles sangrientos, quedan 2-3 programas. Josvaldi Ferrer hace una pregunta que me ha hecho mucha gracia, que es: cuando termines con Warhammer 40.000, ¿qué harás? Cuando termines con Warhammer 40.000, dice, o sea, podríamos seguir unos cuantos Helios, clonarme a mí mismo y hacer un capítulo y no lo terminaríamos. Dice: me gustaría oír el mismo formato para Warhammer Fantasy. Saludos desde Miami, bibliotecario Helios. Pues saludos para ti, Osvaldi, y para toda la gente que me escuche desde Miami, pero creo que aquí va a haber tela para años. Uberpanzer97 dice: épico como siempre, Helios, uno de mis capítulos favoritos sin duda. Por cierto, el otro día estuve viendo el podcast de los Squad. Cuando hablabais de que se fueron porque su estilo motero, macarra, ochentero no encajaba de cómo habían evolucionado en el trasfondo, me surgió una pregunta: ¿es posible que ese estilo tan gambero que tienen los orcos sea una herencia de aquella workshop de los años 80? Un saludo desde España, te escucho mientras cuido del negocio familiar. Pero no se lo digáis a mi jefa, mi madre, o me meterá un chancletazo imbuido con energía disforme que hará temblar al propio Korn. Pues nada, chancleta para el dios de las chancletas.
Podría ser, porque este rollo de los orcos, ¿no? Con esas gafas así de piloto, ¿no? Y esos coches tuneados a lo Mad Max y ese puro, ¿no? Ese rollo así gangsta, podría ser. Ese rollo Mad Max creo que sí que se ha heredado y ha envejecido mejor que otros, porque quizá encaja más con la cultura de los orcos que no con la cultura imperial. John Soto dice: increíble, 2 horas de programa y esperando el volumen 2 de la historia de esta impresionante legión de Space Marines. Bueno, es un capítulo, no una legión. Dice: te luciste con el podcast, Helios. ¿Cómo me gustaría que Games Workshop hiciera un encuentro entre Magnus el Rojo y los Cuervos Sangrientos para ver si Magnus los aceptaría como sus hijos o no? Como siempre, un saludo y gracias por tu trabajo. El Emperador protege. Pues sí, sería un encuentro interesante. Por ahora, como mucho, pues tenemos esta novela, ¿no? En la que se encuentra un bibliotecario de los Cuervos Sangrientos con Azek Ahriman, y pues eso, lo reconoce como un hermano perdido, ¿no? Kion Ambler dice: excelente trabajo. Creo que en una de las cosas más impresionantes que ocurrió dentro de los Cuervos Sangrientos en los videojuegos, y que por lo menos a mí me pareció sorprendente, fue la caída de Habitus al caos. Por otro lado, la aparente estrecha relación entre los Cuervos Sangrientos y los 1000 hijos es muy clara, pero tal vez Games Workshop nos sorprende y le da un giro a la historia del capítulo. Por último, ¿dónde hacer las encuestas para tratar los temas de los que vas a hacer los podcasts? Tengo que luchar por traer a los manos de hierro. Un caluroso saludo y una vez más, gracias por tus esfuerzos, hermano bibliotecario. Pues todas las encuestas las hago siempre en Facebook. Así que es indispensable seguirme en Facebook para todo lo que sea, pues encuestas sobre qué legiones van a aparecer, próximamente la encuesta para empezar a fijar las fechas del Warhammer World. Todo esto siempre lo hago por allá, pero cualquier tema que me queráis proponer, pues simplemente en cualquiera de las redes me lo comentáis. Ya veis que yo lo leo todo, lo bueno, lo malo, las críticas, las sugerencias, todo, y efectivamente pues lo apunto en la lista. Especialmente estos últimos días que me estáis dando muy buenas ideas para recuperar el ritmo. Felix86 dice: enganchado tus audios, deseando ponerme al día. Muchas gracias por el trabajo que haces. Juan Augusto Bravo dice: aunque tus teorías sean ciertas, más por la de la profeta esa, no creo eso porque los Cuervos Sangrientos no tienen mutaciones genéticas conocidas, o que yo sepa, fuente inviable. Así que por el emperador y Necrones al poder, una vez más contra los tiránidos. Y luego pregunta: ¿qué tendría que pasar, aparte de la Cicatis Maledictum, para que todas las razas o facciones, o la mayor cantidad posible, se tengan que unir por fin contra el caos? Pues creo que tú mismo lo has dicho, la Cicatis Maledictum. No se me ocurre mucha cosa más que pudiera pasar, salvo quizás una improbable alianza de primarcas demonios. Algo de ese tamaño, quizás sí que forzaría, ¿no?, una alianza todavía más severa. Pero si te fijas, desde la caída de Cadia, pues estamos viendo cómo hay esta especie de frágil alianza entre los Aeldari y el Imperio, también esta resurrección de Guilliman, estos Necrones ayudando a proteger estos pilones, ¿no?, de Cadia también. O sea, todo está un poquitín ya quitando facciones como los orcos, los Drukhari, que quizá van más por libre, ¿no? Bueno, y los tiranios, por supuesto, ya se está forjando, ¿no? Entre las razas más con más intriga, quizá más política, más inteligencia, ya se está involuntariamente forjando una especie de alianza. Antes teníamos lo que era el Apocalipsis, ¿no?, que siempre era todos prácticamente contra tiránidos. De hecho, los tiránidos eran los únicos que no podían tener alianzas. Ahí es donde estaban aquella famosa tabla de alianzas, ¿no?, de aliado desesperado, aliado tal. Pues me parece que hoy va a ser el caos y que debería ser algo muy, 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 muy gordo. Más todavía que la Cicatis Maledictum, que lo ha interrumpido todo. O sea, ha interrumpido la guerra de Armagedón, ha interrumpido la batalla en Baal, ha interrumpido cosas que llevaban años en curso, ¿no? Y respecto a la teoría esta, ¿no?, de los Cuervos Sangrientos de los 1000 hijos, tiene razón. O sea, el punto más flojo de la teoría es este. El Mechanicum ha estudiado muchas veces la semilla genética de los Cuervos Sangrientos y la ha encontrado pura. Tan pura o más incluso que la de otros capítulos o legiones. Pero, aunque no ha encontrado mancha de corrupción y tal, ni tampoco la razón de por qué está esta potenciación de los poderes psíquicos, ¿no?, del gen psíquico, también es verdad que sigue sin poder compararla o asignarla a una legión de la cual pueda descender. Interesante cómo ha cambiado. Yoxotot dice: brutal. Y Finol dice: buen trabajo, Helio, solo una cosilla. 2 capítulos se van a comer los Cuervos Sangrientos. Lo único que tienen son los videojuegos, y realmente las legiones de verdad son muchísimo más interesantes, y solo les das un capítulo por legión y primarca. No entiendo cómo la gente puede ver más interesante el contenido de un capítulo inventado para los juegos, cuyas novelas dan vergüenza ajena, y si hablamos de las tramas de los juegos tampoco es que sean la herejía de Horus. Pero bueno, tú tendrás tus cuentas hechas. Por cierto, ¿no te va pareciendo excesivo el leer todos los comentarios? Ya van por más de media hora del vídeo. Pienso que es un atraso enorme leer en
alto los comentarios que no aporten nada al espectador. Es bueno que te digan que lo haces bien y tal, pero eso es para ti. Al público no le interesa el que leas eso porque no aporta nada, y es un coñazo poner los vídeos en lista de reproducción y comerte los comentarios random durante media hora hasta que salte el siguiente vídeo. En fin, un saludo y tal por Sanguinius y el Emperador. Pues tomo nota de todo. A ver, me parecía importante dedicarle 2 capítulos. Este habéis visto que no ha sido tan largo y ha sido más ameno porque casi todo era relato. Pero me pareció un homenaje porque es que incluso yo y muchísima gente hoy no estaríamos. Yo no estaría haciendo este programa si un día no conozco un videojuego que se llama Dawn of War. O sea, yo venía de StarCraft, venía de otros juegos de estrategia, se me presenta un Dawn of War con conceptos bastante raros, como el hecho de que en lugar de manejar soldados sueltos, manejes escuadrones que puedes reforzar y mejorar, el tema de control de puntos tácticos, todo el trasfondo, ¿no?, que hereda de Warhammer 40.000, muy bien representado ya en esa época, ¿no? O sea, THQ y Relic hicieron un trabajo impresionante. Todo eso está ahí y yo creo que sin eso ni yo ni mucha gente estaríamos hablando de ello. Me parecía como mínimo dedicarle 1 o 2 programas, no me parece excesivo, y menos si había información para ello. Porque como podéis ver, tampoco es que me haya repetido tanto. O sea, quizá hay cosas que ya mencioné en el programa anterior cuando hablaba de los personajes, pero creo que las campañas han sido amenas y me parecía como mínimo interesante. Así que yo justifico y defiendo el dedicar 2 capítulos del programa a este tema, ¿no?, los cuervos sangrientos. Pero bueno, respecto a la gente que diga son de videojuegos, no me parecen muy canónicos, no son muy importantes en el tema principal, y desde luego las legiones tienen mucho más trasfondo. Pero es que de una sola legión podemos hacer miles de programas, con lo cual ya se irá tratando todo. Respecto al tema de los comentarios, la verdad es que eres de los pocos que me lo ha dicho. O sea, la mayoría de la gente vota por tenerlos ahí. A veces sí que son solo saludos o gente que pues directamente le quiero dedicar una respuesta, ya que se han tomado la molestia de escucharme y de comentarme. No quiero, por muchas reproducciones que pueda tener el programa, por muchos programas que lleve, no quiero olvidarme nunca de por qué estoy aquí, ¿no? Y estoy porque un día tuve esta idea, la idea ha tenido su apoyo y entre todos, tanto yo como vosotros eruditos, habéis estado también participando en el formato. Vosotros me sugeristeis que pusiera los comentarios al final. Vosotros me sugeristeis que hablara de Legión a Legión. Vosotros me sugeristeis también una serie de programas cortos que pienso poner en marcha. Hay muchas ideas que vienen de vosotros y quiero dedicaros estos segundos a responderos los mensajes por aquí. Como por ejemplo este tuyo. No es que lea solo lo que es bueno, leo todo. Sí que a veces me he propuesto de elegir solo los mejores para hacerlo más corto, como en el caso del programa último, pero es que claro, eran comentarios de 2 semanas. O sea, tenía un montón de trabajo ahí acumulado. Más adelante quizás sí que voy a recortar, pero luego qué criterio uso para decir qué comentarios entran y cuáles no. Con lo cual ya veré lo que hago. Lamento mucho que te moleste, son limitaciones del formato en YouTube, ¿no? Esto en la radio se entiende más. Y en fin, lo siento si a la gente se le hace pesado que me exceda con el tema de los comentarios. Me gusta simplemente leerlos todos, no sé, me hace ilusión, me alegran el día y quiero daros aquí la respuesta en directo. Aparte que a veces generan debates interesantes también, ¿eh? Pero bueno. Respeto por supuesto todas las opiniones y críticas. Gracias a toda la gente que me sigue, me escucha y me comenta por YouTube. Por último en iVoox, Epónimo dice: has cambiado las imágenes de los audios, están chulísimas. Con respecto a mi respuesta al comentario del anónimo, al parecer lo entendí mal. Lo de Orcos y Eldar fue una comparación, pero puesto a elegir como nos vamos de WAG, la biblioteca es verde, evidentemente. Pues sí, claro, el WAG que estoy montando ya me declara casi como orco, ¿no? Entonces la voz de Horus van a ser los Eldari, que son un poco más elegantes, ¿no? Ya sabía yo que los cuervos sangrientos tenían cierto tufillo radical y herético. Qué buen programa una vez más, Helios. ¿Ves? Esto de las imágenes también me lo sugeristeis vosotros, de que pusiera distintas imágenes para que al buscar los vídeos se viera más o menos por dónde iban los tiros de cada uno. Jerónimo Rodríguez dice: ¿cómo jugar cuervos sangrientos en octava? ¿Qué códex se debería emplear? Pues yo creo que el de Marines Espaciales estándar, desde luego. De hecho, si no recuerdo mal, tienen su breve papel también en el códex y en el reglamento base. Mosca dice: por fin alguien que habla de los cuervos. Buena iniciativa, saludos y muy buena la radio. Doctor Fricazus dice: ¿alguien duda que descienden de los 1000 hijos? No, creo que no. Creo que hay muchas pruebas quitando ese punto flaco, no menos importante, de la pureza de la semilla genética. Raikbone dice: nombre de cuervo, nombre de alje sangriento, adoradores de reliquias con los portadores de la palabra, leales como los hijos de Dorn, poseedores de poderes psíquicos como los hijos de Magnus y secetistas como los ángeles oscuros. Parecen una amalgama de todo. Aquí desde la roca cuestionamos los orígenes de estos marines espaciales, ponemos una amalgama de comparaciones con otros capítulos. Además de eso, y no tener mundo natal y viajar en flotas, que es cosa de herejes. Un momento. Sí, es cosa de herejes. La verdadera lealtad está en ponerle motores al asteroide que quede de tu planeta.
Bieshel dice: esto huele a Cole. Pues efectivamente, no te extrañe que Belisarius tuviera algo que ver con la modificación de esta semilla genética para mantenerla pura, a diferencia de la original de... Pero bueno, esto supondría que Belisarius consiguió algo que otros no consiguieron antes, ni siquiera el mismo emperador ni Magnus. Cosa que diría mucho de Belisarius, todavía más de lo que ya dice. Ramón97 dice: hola Helios, antes que nada un saludo. Quería comentarte que si bien has hablado por encima de los regimientos de la Guardia Imperial, creo que estos te darían para un podcast entero o varios más pequeños, como planeas hacer con las dinastías necronas, de Krieg, Catachan, Cadia, Mordia, etc. Todos ellos tienen bastante trasfondo y muy interesante. Un saludo y adelante. Pues la verdad es que me has convencido. Me sigo subiendo al tren de esto de los programas un poco más breves o con temas más picaditos. De hecho, ya estoy empezando a documentarme para hablar de las dinastías Necrontyr. Y no descarto hacer esto quizá con todas las facciones. Es decir, si voy a hablar de las dinastías Necrontyr, ¿por qué no hablar efectivamente de los regimientos de la Guardia Imperial? ¿Por qué no hablar de por ejemplo, las sendas Aeldari un poco más de detalle, aparte de las que mencioné en su momento? ¿Por qué no hablar también de, por ejemplo, los mundos Forja, ¿no? Del Mechanicum? ¿Por qué no hablar de todos ellos? O sea, este tema de las subfacciones puede dar bastante de por sí. Y bueno, este es el último comentario. Gracias a toda la gente que me sigue, me comenta y me escucha, sobre todo por iVoox, que parece que es una de las plataformas que más éxito me está dando. Antes de despedir el programa, recuerdo una vez más que estoy cerrando listas ya para Warhammer World, para este WAG que montamos y que por lo tanto nos declara como orcos. 34 asistentes por ahora. Pedid confirmación, por favor, por ahora solo de gente interesada en el encuentro, porque muy en breve voy a empezar a poner en Facebook ya la votación para elegir primero el mes, luego la semana y finalmente los días. Seguramente sería un par de días con una noche de por medio, aunque bueno, si la gente quiere venir un solo día y luego irse, también es libre, para este encuentro entre eruditos no y bibliotecarios. Recuerdo también que está el grupo de Steam ya con más de 120 jugadores, ahora con canal de chat de voz en Discord también, y organizando partidas y torneos de videojuegos de Warhammer 40.000. Últimamente estábamos también por el chat del Discord comentando el cambio que han sufrido, que han tenido para bien los ejércitos del Imperio Tau, por ejemplo, y cómo se están adaptando los necrones a octava, ¿no? Son temas, de vez en cuando también se habla de otros videojuegos, etcétera. Hay mucho hype por Inquisitor Mártir, a ver si sale prontito, creo que la fecha era el 11 de mayo, vamos a ver qué tal. Y en fin, esto ha sido todo, espero que os haya gustado esta segunda parte de Los Cuervos Sangrientos, que no os haya hecho muy pesada la sección de comentarios hoy, y os emplazo la semana que viene con otro tema y otro programa. Hasta la próxima, eruditos, que el emperador os proteja.